mandatario en su propio palacio hubiera ocurrido en los años 60 o 70, hoy las calles de América Latina estarían ardiendo. En aquel entonces la soberanía era casi una religión. Se defendía con el cuerpo, con la palabra y con la protesta. Hoy, en cambio, el silencio es ensordecedor. Y no es indiferencia, señores, es agotamiento. Ese cansancio colectivo dice más de nuestra época que cualquier discurso diplomático. Antes de avanzar, esto es una aclaración necesaria. Yo no soy madurista, esto no es una defensa de Nicolás Maduro ni de su régimen. Sus abusos, su deterioro institucional y su responsabilidad en la tragedia venezolana están más que documentados. El punto aquí no es absolver gobiernos, sino entender algo mucho más incómodo. ¿Por qué la sociedad global está tolerando e incluso normalizando que se rompan las reglas cuando quien lo hace es el más fuerte? El ciudadano latinoamericano del 2026 se siente huérfano. Los proyectos políticos que prometieron dignidad, justicia social y emancipación terminaron en demasiados casos deformándose en el poder. Dejaron economías destruidas, corrupción estructural y una decepción moral profunda. En ese contexto, el derecho internacional dejó de verse como un escudo para los pueblos y pasó a percibirse en el imaginario colectivo como una protección selectiva que solo beneficia a ciertos regímenes cuando conviene. Ante la ausencia de un modelo local honesto y funcional, muchos terminan refugiándose en la admiración por el más fuerte, no por una convicción ideológica, sino por resignación. Cuando todo falla, el poder parece orden, aunque este venga impuesto. ¿Y por qué nadie sale al rescate? Porque el mundo ya no se organiza alrededor de valores, sino de intereses fríos y calculados. China prioriza el comercio y la estabilidad de sus rutas estratégicas. No va a sacrificar negocios por soberanías ajenas. Rusia está absorbida por su propia guerra y por la necesidad de asegurar su zona de influencia histórica. Europa está atrapada en crisis migratorias, tensiones sociales y nacionalismos internos. Dejó de ser un faro moral para convertirse en un observador que sigue a Washington a cambio de protección. El resultado es un sistema internacional sin contrapesos reales. A esto se suma un factor clave, la mutación social, el colapso del contrato educativo y cívico. Ya no se forman ciudadanos críticos, sino piezas funcionales para el mercado o consumidores anestesiados por el entretenimiento y la tecnología. Nuestras aspiraciones, discursos y silencios están medidas por plataformas que no controlamos. Y se ha, para colmo, instalado una admiración casi mesiánica por el modelo del norte. Es muy difícil movilizar a una sociedad contra la potencia que encarna el ideal de éxito, estabilidad y orden que todos soñamos. Así llegamos a un nuevo contrato social no escrito. Seguridad a cambio de libertad. Amplios sectores de la población han aprendido que pueden soportar casi todo si hay estabilidad. Frente al cansancio crónico de décadas de crisis, muchos están dispuestos a hacerse ciegos, sordos y mudos ante la intervención extranjera. El pragmatismo ha derrotado a la ética. Si el fuerte impone orden, el precio de la soberanía parece aceptable. Estamos claramente ante el amanecer de un siglo de hierro. En los años que restan a la actual administración estadounidense, el mapa del poder seguirá redibujándose bajo una premisa brutal. La ley pertenece a quien tiene la capacidad de imponerla. No se trata de un hecho aislado, sino de una saga mucho más amplia. Gestos que antes habrían provocado escándalos diplomáticos, hoy pasan casi sin ruido. Con una ciudadanía exhausta y potencias mirando hacia otro lado, América Latina queda expuesta a una doctrina Monroe aplicada sin complejos, sin disfraces diplomáticos y sin pudor moral. Bienvenidos al realismo frío. Aquí ya no gana quien tiene la razón, que de por cierto nunca ha sido así del todo, pero al menos antes se cuidaban la forma. Hoy ni eso, gana quien tiene la fuerza suficiente para volver la razón irrelevante. Esto fue RD al Descubierto.